grabando ya alumnos. Tener un par de... Buen día, Sebastián, ¿me escuchas? Démosle. Hoy día corresponde la clase 28, que es la introducción a los mercados competitivos. Entonces, algunos de los tópicos que vamos a analizar, no en esta clase, sino en la unidad, en parte de la unidad, comportamiento competitiva, equilibrio de mercado, excedente del consumidor y del productor, después fallas de mercado, control de precio, impuestos, subsidios, exportaciones, importaciones y aranceles, y lo que tiene que ver con externalidad y bienes públicos. Temas últimos, los 4 últimos acápites, muy en boga, producto de las campañas presidenciales, en particular lo que tiene que ver con la economía. En la clase 28, reitero, y entonces partimos. Hay ciertas características que deben dar para la ocurrencia de un mercado competitivo. Estas, en general, las podemos definir de la siguiente manera. Para poder hablar de un mercado único, obviamente el bien que se consume, que ofrece, tiene que ser idéntico, tiene que ser de las mismas características. Por ejemplo, el mercado del pan. La raqueta, cual más, cual menos, independiente que la compremos en la panadería de la esquina, en el Líder, en el Jumbo, en el Totus, etcétera, en el Unimark, Isabel, básicamente es el mismo tipo. A eso nos referimos con que debe ser homogéneo. Servicio, depende de en el mercado, no el mercado local. ¿Hay dudas, Sebastián? ¿Hay dudas? Otra característica importante es el hecho de que en los mercados competitivos nadie puede coartar la posibilidad de que entre algún otro agente económico. Si yo encuentro un local en la esquina donde yo vivo, y quisiera instalarme con una panadería, nadie me lo va a prohibir. Y debo cumplir con los protocolos sanitarios que me va a exigir la municipalidad a lo que se refiere al manejo de alimentos. Cumpliendo con ello,
nadie, ninguna otra panadería del sector podría evitar que yo me instale. También, si me está yendo mal, producto de la pandemia, y tenemos que cerrar y no tengo una cantidad de recursos suficiente para solventar los sueldos, por ejemplo, y debo cerrar, debo retirarme del mercado de las panaderías, nadie me lo va a prohibir. Hay dudas, cumpliendo con toda la cuestión legal, pagando las indemnizaciones respectivas, pagándole a los que me han mis primas, nadie me va a prohibir que me retire. Hay dudas, y quizás lo más importante, pero que va concatenado con las otras dos características, es que los consumidores y los oferentes, nosotros como demandantes de pan, gente que produce pan, es tomadora de precio. ¿Qué significa eso? Que el precio se va a adecuar a las condiciones del mercado. Sabemos muchas panaderías vendiendo y ofreciendo un pan en determinado sector, no cabe duda que a la larga todos vamos a tener que cobrar el mismo precio por el kilo. Porque si no, los consumidores se van a desplazar a la compra. Hay dudas. Bien. Y por otra parte, aquí no debemos confundir dos conceptos. La que se ha visto en la teoría del consumidor es una cuestión subjetiva y que dependía del consumo de los bienes X e Y, es decir, de todos los bienes que el tipo consumía. Pero la utilidad, que hacia adelante, en lo que vamos a analizar, la utilidad es entendida como la diferencia entre los ingresos que se generan por la venta del bien o servicio menos los costos de producción en los cuales se incurrió en dicho proceso productivo. Esta es la utilidad subjetiva, subjetivo de la del consumidor, y esta es una magnitud objetiva de la teoría del productor. Confundir esos dos conceptos, ya se llaman igual. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Entonces, lo que vamos a tratar de determinar ahora es, bueno, cómo se determina el equilibrio en un mercado. Y que esto está vinculado al último ejercicio que hicimos el miércoles. Para que exista y concurra el equilibrio en un mercado, debe darse la condición de que la demanda sea igual a la oferta. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando se iguala la demanda con la oferta, se encuentran dos atributos que son cruciales. ¿Cuáles son estos atributos? El precio al cual se va a transar ese bien o ese servicio, ese factor productivo, si estamos en el mercado de los factores productivos, y la cantidad que se transará. ¿Por qué ocurre? Porque en ese punto que se conoce donde tienen estos dos atributos, ambos agentes están en una situación tal que ninguno de ellos quiere modificar la conducta en términos ya sea de la cantidad transada o del precio que están dispuestos a pagar respecto. ¿Hay dudas en ese concepto, en esa idea? Ni los oferentes ni los demandantes pretenden modificar su actuar. ¿Por qué? Porque están, entre comillas, satisfechos, cada quien con lo que le corresponde. Esto lo manifestamos algorítmicamente o formalmente o gráficamente, como lo podemos ver,
en lo que tenemos aquí en el gráfico de la derecha. La curva roja es una curva de demanda y la azul es la curva de oferta. Si hacemos un análisis, ya sea horizontal o vertical, vamos a poder determinar lo siguiente. El color del lápiz. Pongamos que deciden transar Q sub 1 unidades. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Lo siguiente. Si bien se pueden poner de acuerdo en la 1, lo que ocurre es que hay una diferencial entre lo que los demandantes están dispuestos a pagar, 8 le voy a poner, y el precio mínimo que los oferentes, 9, y el precio mínimo que están dispuestos a recibir los productores. Me explico. Vamos a lanzar, supongamos, 2 unidades. Cada una de las 2 unidades, nosotros, los consumidores, estamos dispuestos a pagar 14 pesos. Y el precio mínimo que quiere recibir el oferente productor por cada una de las 2 unidades son 6 pesos. ¿Qué es lo que ocurre? Si bien tenemos acuerdo en la cantidad, no hay acuerdo en el precio. Por lo tanto, damos cuenta, como es una disposición a pagar mayor que la disposición a recibir, que es el productor notará que si le dice a los consumidores, hacemos Q sub 2, una unidad más, 3, observamos que la brecha, la diferencia en los precios va disminuyendo. Por lo tanto, existe incentivo a producir y consumir esa unidad adicional. Seguimos haciendo el raciocinio, vamos a llegar a una condición tal como esta. ¿Qué es lo que ocurre allí? Se llamaron por teléfono, supongo usted, se pusieron de acuerdo en la cantidad. 6 unidades, vamos. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en esta condición? El precio que el uno quiere pagar es exactamente igual al precio mínimo que el otro quiere recibir. Pongamos 9 pesos. Por lo tanto, en ese punto se determina y se aclara el mercado. Deciden transar 6 unidades a un precio de 9 pesos cada uno. ¿Hay dudas? En la curva de demanda leemos disposición a pagar. En la curva de oferta, disposición a recibir. Términos de... ¿Hay dudas, Sebastián? ¿Cómo resolvemos algorítmicamente? Por lo tanto, te das cuenta, la región factible, si lo vemos por separado, y esta es una curva de demanda, la región factible para el consumo de demanda es esta. El lado de la oferta, la región factible para el oferente es esta. Si superponemos ambas representaciones gráficas, ¿cuál es la región factible que une las voluntades de ambos sujetos o agentes económicas? Toda esta. La región factible para el intercambio es esta. Hacia allá, no. ¿Por qué? Porque la disposición a pagar es menor que la disposición a recibir. El productor quiere recibir 10 pesos y yo estoy dispuesto a pagar 7 pesos. Por lo tanto, esa unidad no se va a producir. La región factible es esta. Esta región es muy importante porque está vinculado al concepto con el cual vamos a terminar la clase hoy día. Bueno, para determinar formal, matemáticamente, este equilibrio, deben darse las condiciones que tenemos en el vértice inferior. Dos primeras condiciones son a nivel conceptual. Aquí lo que estamos manifestando con esto es que en el equilibrio la demanda tiene que ser igual a la oferta. Independiente sea esta expresada en términos de cantidades, como función de los precios,
o en términos de precio, es decir, como función de cantidad. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Oferta igual de más, en cualquiera de las dos. Y la 3 y la 4 son las que nos permiten resolver matemáticamente. ¿Y qué estamos diciendo con la 3 y la 4? La 3, que la cantidad demandada, consumida, es igual a la cantidad ofrecida. Y el precio que paga el consumidor o demandante es igual al precio que recibe el oferente. Por tanto, si igualan las voluntades, estamos en la condición de equilibrio en este punto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Sebastián, ¿hay dudas? Bueno, aquí no te pierdas con esta demostración matemática, porque aquí lo único que estamos diciendo es que en un mercado en el cual existan n individuos, la cantidad total que se transa tiene que ser igual a la cantidad que consume, produce cada uno de los individuos. 1, 2, 3, 4, el NS. En un mercado competitivo existe infinidad, muchos consumidores y muchos productos. Eso es lo que lo caracteriza. Hay una atomicidad del mercado. Cada uno, ya sea como consumidor o como productor, solo representa una pequeña fracción del total. Por lo tanto, las decisiones de los unos no afectan las decisiones de los otros. Y aquí lo que hacemos es solamente derivar para construir el coeficiente de elasticidad del mercado, de la oferta o de la demanda de mercado. Vamos a llegar es que si, dame un segundo, esto, lo que consume, por ejemplo, el individuo 1 es X1 sobre el total que se consume en el mercado. El que consume el individuo 2, X2 partido por X. Y así sucesivamente. Consume el individuo enésimo es lo que consume él, X sub n partido por el total. Cada uno de estos conceptos son los que aquí estamos llamando casos. Son porcentajes. El individuo 1 consume un 1% del total, el individuo 2 consume el 2% del total y así sucesivamente. Obviamente, la suma de esos porcentajes tiene que ser igual al 100. Ahí está. Y lo que estamos verificando con esta identidad es que la elasticidad del mercado, el coeficiente de elasticidad del mercado, tiene que ser igual al promedio ponderado de las elasticidades individuales de cada uno de los sujetos o individuos. En el caso del pan, por ejemplo, la gente de bajos recursos puede tener una curva de demanda bastante inelástica. En el caso pan, la gente de altos recursos puede tener inelástica. Eh, Los de bajos recursos. Los de altos recursos pueden tener una curva de demanda bastante más elástica. Si tratamos de determinar el coeficiente de elasticidad de la demanda por pan en el mercado del tipo de sujeto, nos va a quedar que es la elasticidad promedio ponderada. Eso es lo que estamos manifestando. ¿Hay dudas? Algo. El coeficiente de elasticidad en el mercado 1 es 0,8 inelástica y el coeficiente en valor absoluto, el coeficiente de elasticidad de la demanda de mercado, mercado 2, 2, y cada uno consume el 50% del total que se transa en el mercado, la elasticidad promedio ponderada va a ser
1,4. 2 más 2, 0,5 más 0,8 por 0,5, y eso nos da 1,4. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien. Ahí tenemos un pequeño ejemplo numérico. Bastaría graficar perdón, las funciones y observaríamos según la tabla, y obviamente el gráfico representa lo que está ocurriendo con la estructura tabular, con los datos de la tabla. El equilibrio se obtendría con una cantidad transada de 3000. Esto en lo sucesivo lo denotaremos por Q de Q, cantidad de equilibrio, o X de Q, dependiendo qué variable estemos ocupando, y el 7, será el precio de... El final de la clase lo vamos a terminar con un ejercicio matemático y lo vamos a desarrollar en términos completitos. Variaciones en el equilibrio, que tiene que ver con la clase que hicimos el día miércoles, por ejemplo. Si tenemos un equilibrio inicial asignado por la curva de oferta, en azul, curva de demanda inicial de ¿no? Si hay un aumento en la demanda se desplaza hacia la derecha y arriba. ¿Qué significa que hay un aumento en la demanda? Que la gente quiere consumir más de esta cosa, de bien. Por lo tanto, este punto, dado el cambio en la demanda, ya no puede ser una condición de equilibrio. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Habrá un nuevo equilibrio. La oferta no cambia, el nuevo equilibrio se determina allí, con un nivel de consumo mayor y un nivel de precios, en este caso, también mayor. El equilibrio cambia. ¿Qué podría provocar el aumento en la demanda? Por ejemplo, un aumento del ingreso, si es que el bien que estamos trabajando aquí es un bien normal superior. Recordando las curvas de Engel, normales o superiores son aquellos que ante un aumento del ingreso aumentan su demanda. Por ejemplo, ¿hay dudas? ¿Hay dudas? Por el contrario, si por alguna causal hay una disminución en la renta, para el mismo caso de un bien normal, ¿qué ocurriría con la demanda? La demanda se desplazaría hacia abajo. Si disminuye la bien. Por lo tanto, este punto inicial, ya no puede seguir siendo el punto de equilibrio, tiene que cambiar. Al no haber cambio en la oferta, el nuevo equilibrio se obtendría allí, con Q sub 2 y la disposición a pagar o precio también bajaría. Pongamos a P sub. ¿Hay dudas? En otras palabras, cambios, ya sea en la oferta, en la demanda o en ambos, pueden dar origen, las más de las veces, a cambios en la condición de equilibrio. ¿Qué es lo que es la condición de equilibrio? La cantidad que se transa y la que presta. En un caso como este, por ejemplo, si suponemos que la producción de este bien requiere cierta tecnología, si se adscribe, se usa una tecnología de mejor calidad, mayor tecnología, la oferta va a aumentar. A ver, no entiendo a qué te refieres con manera normal. ¿Paralelo? No, el desplazamiento no tiene por qué ser paralelo. Va a depender del impacto
en cada uno de los atributos que cambien la forma que llevará al desplazamiento. Suponemos que, el ejemplo anterior, que la demanda depende linealmente del ingreso, sí, ahí el desplazamiento va a ser paralelo. En cualquier otro caso, no. Aumentar. Es si se va a cambiar o no va a cambiar su inclinación. Puede que la cambie. Pero eso no es lo relevante. Aquí lo relevante es determinar, para el caso de un bien normal, cambio en el ingreso provocan aumento en la demanda. Se mueve hacia la derecha y arriba. Punto. ¿De qué forma? No sé si paralelo o no. ¿Está clara? Aquí lo mismo en este caso. Dependerá si la inclusión de la variable tecnológica en la curva de oferta sigue un comportamiento lineal, es dable pensar que el desplazamiento podría ser paralelo. Y es cierto, es que si mejora la tecnología, la empresa se va a tornar más eficiente. Por lo tanto, los costos de producción van a ser menores, la oferta va a aumentar. Si hay un aumento en la oferta, el bien se torna menos escaso, por lo tanto, la cantidad que se termina transando va a ser mayor y el precio al cual se transará dicho bien va a ser menor. Por el contrario, piensa, si hay, como pasó en este caso en Chile, en un par de ciudades, que hubo un incendio tremendo. Si ese incendio quema algunas industrias que producen este bien, del cual estamos hablando, ¿qué es lo que va a ocurrir? La oferta, en vez de aumentar, dado que las empresas se incendiaron, va a disminuir. Por lo tanto, el equilibrio se obtendría, en ese caso, con un nivel de consumo y producción menor, y el precio, dado que el bien se hizo más escaso, sería mayor. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, Sebastián? Ya, bien. Aquí se modifican tanto la una como la otra. Por ejemplo, nos plantean el caso de que hay un aumento en los gustos o un mejoramiento en los gustos, se nos hace más atractivo este bien, las poleras en verano. Tenemos la de Sub-Zero, la oferta de poleras en verano y la oferta, perdón, la demanda de poleras en verano, la línea roja de Sub-Zero y la oferta de poleras en verano o Sub-Zero. Supongamos que hay un aumento en los gustos, en el verano la gente ocupa una mayor cantidad de poleras, por lo tanto la demanda aumenta hasta de uno. Y supongamos que los productores importaron o produjeron poleras con una mejor tecnología o algunos de los recursos que emplean la lana o el algodón bajó de precio. Por lo tanto, los productores de polera al comprar algodón van a tornarse más eficientes. ¿Qué significa eso? Que le va a salir más barato producir las poleritas. Va a haber un aumento en la oferta. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Lo que es cierto y seguro es la cantidad inambiguamente producto de estos dos cambios va a aumentar. Lo que no podemos determinar a ciencia cierta es qué va a ocurrir con el precio. El aumento en la oferta comparativamente es mayor que el aumento en la demanda, podría haber ocurrido algo como esto, que el precio se mantuviera e incluso que el precio fuese inferior que al inicio. Comparativamente, la oferta, como lo veo en el monito, aumenta menos que la demanda, va a aumentar la cantidad y el precio en ese caso terminaría. Eso depende de cuál sea la internalización de estos cambios en una y en otra función y por lo tanto cuál de ellas varíe en forma más que proporcional respecto de la otra. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Lo único claro es que la cantidad aumenta. ¿Qué pasa con el precio? A priori es indeterminado.
precio podría ser superior, por esas cuestiones del destino podría seguir siendo el mismo y eventualmente también podría ser que aumente. Eso es lo único cierto. Lo otro es indeterminado. Ahí hemos visto la condición de equilibrio. Ah, hay una cuestión que se me fue a explicar. Fíjate, fíjate. Con precio P1, ¿qué es lo que ocurre? Siempre cuando entro por el eje de los precios, hago un análisis de las cantidades. Mira, la cantidad que se quiere demandar a ese precio es Q sub D. La cantidad que se quiere ofrecer a ese precio es Q sub O. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Q sub O es la cantidad ofrecida es mayor que Q sub D, cantidad demandada. Aquí lo que ocurre es que se genera un exceso de oferta. ¿Qué significa exceso de oferta? Lo que dije, es cantidad ofrecida mayor que la cantidad demandada. Observas a un precio P2, ocurre P1, a un precio P2, por ahí nos queda la cantidad ofrecida prima y la cantidad demandada prima. A un precio P2, la cantidad demandada prima es mayor que la cantidad ofrecida prima. Y lo que ocurre es un exceso de demanda. Exceso. Un exceso de demanda, el bien se torna más escaso, genera escasez. Y eso, sin inflación de precios, podría dar origen a lo que es la existencia de un mercado nuevo. Son fenómenos que se viven en los mercados. ¿Eh? Lo vivimos en el caso de la pandemia al principio con el alcohol. Por otra parte, estamos acá en situaciones como esta, lo que ocurre es un exceso de oferta. ¿Qué significa ello? Que los productores empiezan a acumular stock. Por lo tanto, en vez de acumular stock, algo podrían hacer. Pues vamos a ver qué es lo que podrían hacer cuando empecemos con distorsiones, que eso ya es lo. Cantidad ofrecida es mayor que demandada, exceso de oferta. Cuando cantidad demandada es mayor que ofrecida, exceso de demanda. Aquí lo que vamos a tratar de analizar es, dado lo que está ocurriendo en el mercado, cómo eventualmente podríamos determinar el bienestar. Y entendiendo el bienestar como el provecho que se saca en el mercado por cada uno de los sujetos o agentes económicos. Eso tiene que ver esencialmente a lo largo de este curso con la disponibilidad del bien. ¿Qué tan disponible es el bien en el mercado? Para eso vamos a trabajar con el concepto de excedente. Recordando, el excedente del consumidor es el cuánto más se está dispuesto a pagar por algo antes que verse privado del privilegio de consumir. Por otra parte, el valor marginal es el precio que estamos dispuestos a pagar por cada unidad adicional. Y el excedente total de los consumidores, si estamos pensando en un mercado en el cual existen muchos consumidores, es la suma de los excedentes de todos y cada uno de los consumidores. Lo vemos en una curva de demanda. Recuerda, pasa esto. Esta es la cantidad
alcanzaría, por ejemplo, a un precio P0. Este triangulito representaría el excedente. Eso es el excedente de los consumidores. Estamos viendo la curva de demanda. Esto es el gasto. ¿Cuánto gastamos? Yo estoy comprando 0 unidades a un precio P0 cada una. ¿Cuánto gasto todo eso? ¿En cuánto es la valoración? Cuidado, la valoración total. ¿Cuánto si yo fuese yo el individuo que tiene esta curva de demanda y está sujeto a esta condición, la valoración total sería la suma del gasto más el excedente. El excedente es plata, que yo estando dispuesto a pagar, no la pago, no la gasto, me la ahorro. Por lo tanto, eso es un beneficio para mí. En cuanto valoro el total que estoy consumiendo, las X0 unidades, es lo que gasto, ese rectángulo que le puse gasto, más el excedente. Yo pago por cada paquete de tabaco 6 lucas. Compro 3 tabacos por vez. ¿Cuánto gasto? 18 pesos. ¿Cuál es mi excedente? Voy a suponer un precio cualquiera. Mi precio de demanda máximo, 9 pesos. 9.000 pesos por paquete. Por lo tanto, el excedente es el área de este triángulo, medio de la base por la altura. Esto es mi gasto. ¿Cuál es mi excedente? Dado que compro 3 paquetes de cigarros. El área del triangulito que achuré en azul. 3, un medio de la base por la altura. Un medio de 3 por 3, 9. Por lo tanto, la valoración total son 18 más los 4,5 pesos. Antes que verme privado del consumo de tabaco, yo estoy dispuesto a pagar por 3 paquetes de cigarros hasta 22.500 pesos. Solo pago 18. Tanto me ahorro estas 4 luquitas y media. Ese es mi excedente. ¿Hay dudas? Hay dudas y eso da cuenta del bienestar. Pues 4 luquitas y media las puedo destinar a consumir café, plátanos, pan, zapatos, camisas, lo que sea. ¿Hay dudas? No. Entonces, aquí un análisis gráfico, tenemos distintos consumidores, Aleisha, Brad, Claudia, Darren, Edwina, etc. ¿Cómo iríamos determinando el excedente de cada uno? Por la diferencia finalmente que se termine pagando. Si van ingresando, lo que va ocurriendo aquí, Aleisha está dispuesta a pagar 59 pesos, Brad 45, Claudia 35, Darren 25 y Edwina 10. Si suponemos que el precio de equilibrio es 10, precio al cual efectivamente se venden los libros, lo que va a ocurrir es que Edwina no tendría excedente, Darren va a tener un área que es su excedente, Claudia también, porque están dispuestos a pagar más, y sucesivamente. ¿Cómo se obtendría el excedente total? Como la suma del excedente de cada uno de ellos. Aquí supusimos otro precio que era el precio de 30, de ahí hacia arriba sería el excedente. Estarían siendo calculados los excedentes si es que el precio fuese 30, por ejemplo. Claudia está dispuesta a pagar 35, pero termina pagando solo 30, tiene un excedente de 5. Si Brad está dispuesto a pagar 45, pero paga por el libro 30 pesos, se ahorra 15, ese es su. Y así sucesivamente. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien. Creo que dijiste que no, Sebastián. Justo me distraje y no alcancé a ver el chat, que cambió o no cambió. Vamos ahora por el lado del productor. El excedente del productor, el excedente del productor, el excedente del productor es aquella cantidad de dinero que le queda por la venta de un bien o servicio y
que solventa todos los costos variables en los cuales ha incurrido en el proceso productivo y le queda como adicional a efecto de poder pagar la totalidad o parte del costo. Lo vemos gráficamente, esto es algo así. Tenemos una curva de oferta, supongamos que estamos aquí, ¿qué es lo que ocurre? El gasto de en un mercado solo con dos sujetos, agentes económicos, oferentes y demandantes, el gasto de los consumidores, dado que se están transando X0 unidad a un precio parcero, sería este, recto, que coincide exactamente con el ingreso. El ingreso del vendedor, en este caso, sería P0 por X0. Esos son los ingresos. ¿Me sigue hasta ahí? Y aquí una cuestión matemática que es debido a la definición del costo marginal. Costo marginal, recuérdate, es DCT a DX, o de U, da lo mismo si estamos X o. Por lo tanto, si integráramos definidamente los costos variables, dado que en un mercado competitivo la oferta queda representada por la función de costo marginal, lo que ocurre es que el área bajo la curva de oferta, esta, de trapecio, que hay ahí, son los costos variables. Por lo tanto, el productor en este caso es igual a la diferencia entre los ingresos menos los costos variables en los cuales incurrió en el proceso productivo. ¿Cuál sería ese dicho excedente o ese excedente? Este triangulito. ¿Y qué es lo que le permite a la empresa? Remunerar a los propietarios de los factores fijos. Aquí solo estamos pagando el costo variable, pero hay que pagar el costo fijo, hay que pagar el arriendo de la fábrica o del local. Si es que me dedico a la venta en la panadería, tengo que pagar el arriendo de la panadería, tengo que pagar el gas, la luz, el agua, las remuneraciones de los colaboradores. Estos serían los costos variables, remuneración de colaboradores seguramente, arriendo, gas, luz, agua, son costos fijos. Este área, el excedente, me permitiría ir a pagar esos costos fijos. Si el excedente es mayor que el costo fijo, la empresa está obteniendo utilidades. Si el excedente es igual al costo fijo, la empresa está trabajando con utilidades normales. Si el excedente es menor que el costo fijo, la empresa en el corto plazo está perdiendo plata. No está generando utilidades, por el contrario tiene pérdida. Bueno, ¿cómo se obtiene el excedente total de los productores? Como la suma de los excedentes individuales. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Por lo tanto, el concepto de excedente para el productor, al igual que para el consumidor, es un concepto de un beneficio, es algo bueno para ellos. ¿Por qué? Porque es lo que le permite ir a remunerar a los propietarios de los factores fijos. Y entonces, como corolario, ¿qué es lo que ha de ocurrir? Lo siguiente, aquí también tenemos un análisis marginalista, tenemos distintos productores, Andrew, Betty, Carlos, Donna, Engelbert, etc. Hacemos un análisis a algún precio cualquiera y vamos viendo los excedentes. De aquí para arriba, Donna y Engelbert no tienen excedente y es muy probable que siquiera estén operando en el mercado. Estos dos oferentes, Donna y Engelbert, seguramente no van a estar en el mercado. Podrían estar, pero no tienen excedente. ¿Quiénes tendrían? Los otros. Si Andrew tiene un precio de oferta mínimo de 5 pesos y vende a 30, tiene un excedente de 25, que es esta área. Dando en términos unitarios, poco probable. Betty,
si el precio de oferta mínimo es 15 y vende a 30, tiene un excedente de 15. Carlos, si tiene un precio de oferta mínimo de 25 y vende a 30, tiene 5 pesos de excedente. ¿Cuál sería el excedente total? 45 pesos, que es la suma de estos. ¿Hay dudas? Entonces, aquí no te marees con la integral, pero es lo que te expliqué, la área bajo la curva. El excedente es lo que voy a churar en verde. Aquí, como estoy trabajando con una función no lineal, sí o sí habría que trabajar con la integral. Si estamos trabajando con funciones lineales, es el área de los triángulos. En este curso vamos a trabajar solo con funciones lineales. Este es el excedente. Esto de aquí abajo, que achuro en rojo ahora, estos serían los costos variables. Lo verde es el excedente. El ingreso de este productor, que es P0 por X0, es igual a la suma del excedente más el costo variable. ¿Sigues? ¿Sigues? No, yo no puedo asegurar que estarían perdiendo Donna y Engelbert. Lo que quizás puedo decir es que ellos no están ofreciendo nada todavía. Para que ellos entren al mercado, el precio tendría que ser superior al que habíamos determinado. Me devuelvo. Aquí. Aquí, si te fijas, el precio, dado el análisis muy miope que estamos haciendo en este mono, Donna solo estaría dispuesto a ofrecer si el precio es 35. El precio es 30, ella no ofrece nada. El precio de oferta mínimo para Donna es 35 pesos. Por lo tanto, 30 pesos no ofrece, no está en el mercado. Engelbert tampoco. El precio de oferta mínimo es 45 y el bien se está transando a 30. Por lo tanto, no está ofreciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Si el precio siguiera subiendo, sí ellos van a estar en el mercado. Si el precio estuviera por acá, por ahí, claramente ahí sí ofrecerían y tendrían un cierto... Entonces me devuelvo a esto. ¿Hay dudas? Entonces, ¿cómo podemos determinar algo que esté vinculado al bienestar en algún mercado? Nada más que mediante la suma del excedente de los consumidores, que es el área celeste, aquí en el gráfico, más el excedente de los productores, que es el área más azul. ¿Cómo determino el excedente total en este mercado? Este es un análisis de equilibrio en un mercado. ¿Cómo determino el excedente total? La suma del excedente del consumidor más el excedente del producto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Fíjate, dado que ambos los excedentes es un concepto que nos acerca y que tiene que ver con el bienestar en el mercado, te pregunto, si el excedente aumenta, el excedente total aumenta, esa medida se percibirá como buena o mala, dado que el excedente da cuenta del bienestar. Si el excedente en este mercado aumenta, esa medida será internalizada como buena o mala. ¿Qué te dice el juicio, el criterio? Supón
que hay un aumento en la oferta. La desplacé paralela. Perdón, aumento en la demanda, digo. Ajá. Esta es la demanda final por el mes. Nos movemos para allá. ¿Qué ocurre con el excedente total? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué es la suma de estos dos triángulos? Cambiaron los triángulos ahora. El excedente de los consumidores va a ser todo esto. El de los productores, todo eso. La medida es buena o mala en este mercado. ¿Qué pasó con el excedente? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. ¿En cuánto? En todo esto. Por lo tanto, la medida es buena o mala. Incremento o disminuye el bienestar. Lo aumenta. Por lo tanto, la medida será percibida como buena. Si por el contrario, por alguna causa, la demanda disminuyera ahora hasta aquí, ¿cuál va a ser el excedente? Solo esto, mayor o menor que al inicio. Menor, la medida es buena o mala. Mala. Listo. Eso es lo que vamos a empezar a analizar en las clases sucesivas. Que mucho tienen que ver con lo que están proponiendo los dos candidatos que van quedando para la presidencia. Vamos con un ejemplo. En la popular caleta Samuelson, este es un ejemplo de don Paul Samuelson, del libro Samuelson de Economía, parte de la bibliografía. En la popular caleta Samuelson, sus habitantes se han dedicado por generación a la pesca del atún. La situación actual del mercado local del atún es la siguiente. Dan la demanda y nos dan la oferta. Hay dudas con los datos hasta ahí, en donde P se expresa en pesos por kilo y Q en la cantidad de kilos diarios de atún fresco. Se pide calcular el precio, la cantidad en equilibrio y el bienestar social. ¿Entiendes el problema? ¿Entiendes? Ya, vamos. Hasta aquí nomás. Mira, lo primero que hemos de hacer es, no sé si lo primero, es relevante y seguramente se pide, grafico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar la función de demanda, que es 800 menos 0,1P. Voy a escribir primero, después voy a hacer lo que dije. La oferta es 0,25P menos 205. Tomo la demanda. Como te dije hace un ratito, en este curso solo vamos a trabajar con funciones lineales. Si así fuere, a través de la demanda hay dos puntos característicos, que son los que vamos a tomar efecto de graficar. Puedes dar una tablita. Hay dos puntos característicos, precio, cantidad. Y son los vértices que tenemos dispuestos aquí. Es y este. Préstame atención al mono, al gráfico. Estoy en la demanda, estoy tratando de obtener los puntos para graficar la demanda. Y nunca debemos olvidar, para trazar una línea recta, ¿cuántos puntos son necesarios a la vez de suficiente? 2. ¿Cuáles son esos dos puntos característicos? Hago alternadamente cero el precio o cero la cantidad. Cuando hago el precio igual a cero, lo que determino es la cantidad demandada máxima. Y cuando hago la cantidad igual a cero, determino el precio de demanda máximo. En nuestro caso, con nuestros datos, vamos.
Voy aquí en la demanda. Estoy evaluando esta función. Si el precio es 0, ¿qué cantidad en el límite demandarían los habitantes de Caleta Soamelson en términos de kilos de atún? El precio fuese 0. Aquí reemplazo el 0 en el precio. ¿Qué cantidad demandarían? 800 unidades físicas. ¿Sigue hasta ahí? 800. Tengo ese punto en el gráfico. No, si el precio es 0, Sebastián. El precio es 0, reemplaza 0,1 por 0, 0. 800 menos 0, 800. ¿Te queda claro ahora? Y ahora alternadamente hago la cantidad igual a 0. Hago 0 esto ahora. ¿Cuál es el precio máximo que están dispuestos a pagar los habitantes de Caleta Soamelson por cada kilo de atún? Ojalá fuese verdad. Hoy día en el mundo real, el precio del atún es mucho más caro por kilo. Pero bueno, aquí si reemplazamos el 800 pasa para el otro lado, con signo negativo, se cancelan los signos menos, 800 partido por 0,1, 8.000. Esto es el precio de demanda máximo. Y esta que puse ahí es la cantidad demandada más. ¿Me sigue hasta ahí? Voy por el lado de la oferta ahora. Para la oferta, en casos como este, hay solo un punto fácilmente identificable en el mono. Voy con la oferta ahora. Fíjate, si estoy en la oferta, voy a cambiar el color del lápiz a verde. Estoy en la oferta. Si hago el precio igual a 0, la cantidad es menos 250. Es un punto por acá. ¿Tú podrías ofrecer menos 250 kilos de atún? No, no tiene interpretación económica, por lo tanto ese punto no me sirve. Sí me sirve para efectos de hacer el gráfico, pero no se me vaya a ocurrir trazar esta parte de la línea, porque no existe, no es factible económicamente. Entonces, ¿cuál es el punto que debo buscar aquí? El precio de oferta mínimo. ¿A qué precio? ¿A qué precio? La cantidad es 0. Si la cantidad es 0, ¿cuál es el precio mínimo que requerirían los oferentes de atún? ¿Cuánto tiene que ser P para que 0,25P menos 2,50 me dé 0? 1000. Este es el precio de oferta mínima. Este, lo vamos a ver al tiro, es el precio de equilibrio y esta es la cantidad de equilibrio. Entonces, a un precio de 1000, la cantidad es 0 y este es el precio de oferta. Y te das otro precio cualquiera, mayor que 1000, mayor que el precio de oferta mínimo. Tengo que mover hacia la derecha en este cuadrante. A un precio de 2000, reemplazo 0,25 por 2000, 500. 500 menos 250, 205. Y tengo otro puntito por aquí en el gráfico, 50, 2000. Apoyo el lápiz y trazo la función. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Y aquí lo que vamos a hacer entonces es calcular el equilibrio. Para calcular el equilibrio, ¿qué hacemos? Demanda igual oferta. Por lo tanto, nos queda 800 menos 0,1P es igual a 0,25P menos 2,50.
1050 es igual a 0,35p. Por lo tanto, el precio de equilibrio es 3.000 pesos por kilo de atún. ¿Hay duda hasta ahí? Ya, me dices que no. ¿Y cómo determino la cantidad? Reemplazando el precio en cualquiera de las dos funciones. Voy aquí. El precio es 3.000, 0,1 por 3.000, 300. 200 menos 300, 500. Kilogramos, ¿no? O lo veo en la oferta. 0,25 por 3.000, 750. 750 menos 250, 500. Y ahí está el punto de equilibrio. En este mercado, en esta caleta, se van a transar 500 kilos de atún al día a un precio de 3.000 pesos el kilo. ¿Hay dudas? Ya. Mira, en casos como este, quedan 2 minutos, por favor, dame 2 minutos. No puedo achicar la... Ya no importa. En este caso, como estamos trabajando con funciones lineales, el excedente del consumidor va a ser igual a un medio, el área del triángulo, ¿eh? El precio de demanda máximo menos el precio de equilibrio por la cantidad de equilibrio. El excedente del productor va a ser medio de precio de equilibrio menos el precio de oferta mínimo por la cantidad de equilibrio. ¿Me sigues hasta ahí? ¿Me pusiste no? Sí. Ya. Entonces reemplacemos. El precio de demanda máximo. Me borrar una línea para que estamos trabajando ahí al ladito. Esto sería igual entonces a un medio de 8.000 menos 3.000 por 500. ¿Me sigues? Y eso nos lleva a esto. 8.000 menos 3.000, 5.000. 5.000 por 500 partido por 2. 1.250.000 pesos. El excedente del productor, un medio de 3.000 menos 1.000 por 500. 3.000 menos 1.000, 2.000. 2.000 por 500 partido por 2. 500.000 pesos. 500.000 pesos. ¿Cuál es el excedente total que nos da cuenta del bienestar? La suma del excedente del consumidor va el excedente del productor. 1.750.000 pesos. Toda esta área. El excedente de los productores que sería ese triángulo, y el excedente de los consumidores, que sería este.
¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien, gracias. Voy a borrar. Hasta aquí llegamos hoy día, Sebastián. Si Dios quiere, nos vemos el lunes. Cuídate y recuerden que hoy día, hasta hoy día hay paso para entregar el trabajo, ¿eh? Trabajo de investigación. Chao.